Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español con diálogos reales. Hola a todos, yo soy Sergio. Y yo soy Lucía. Hoy vamos a hablar de algo muy cotidiano, muy real, el transporte público. Sí, colectivo, subte, tren, esas cosas que usamos casi todos los días. O no, porque hay gente que no usa transporte público nunca. Es verdad. Lucía, contame, ¿vos usás transporte público? Sí, bastante. Uso mucho el colectivo y a veces el subte. Depende del día y del lugar. ¿Y cuánto tardás más o menos en llegar al trabajo? Y más o menos 40 minutos. A veces menos, a veces más. Depende del tráfico. Eso es una palabra importante. Depende. Todo en el transporte público depende de algo. Depende del horario, del día, del clima. Y del humor de la gente también. Totalmente. Pero bueno, el transporte público es parte de la vida diaria, sobre todo en las ciudades grandes. Por eso, hoy vamos a escuchar diálogos reales, como los que podés escuchar en la calle, en la parada o dentro del colectivo. Y mientras hablamos, vamos a explicar palabras y frases útiles, sin complicaciones. Por ejemplo, dijimos transporte público. Eso incluye colectivo, subte, tren, tranvía y autobús. Pero atención, porque acá hay diferencias importantes entre países. En Argentina, decimos colectivo para hablar del bus. Y también decimos subte para el metro. En España, en cambio, se dice autobús o simplemente bus. Y para el metro, en España se dice metro, no subte. O sea, colectivo y subte, Argentina. Autobús y metro, España. El tren se dice igual en los dos países, tren. También dijimos tardar. Tardar es el tiempo que necesitas para llegar a un lugar. Por ejemplo, tardo 40 minutos. Eso significa que el viaje dura 40 minutos. Y esta palabra se usa igual en España y en Argentina. Y otra palabra clave es depende. Se usa muchísimo para decir que no es siempre igual. Depende del tráfico, del horario, del día. Esta palabra también se usa igual en todos los países. Antes de escuchar los diálogos, vamos a comentar algunas frases muy comunes cuando viajamos en transporte público. Frases que se escuchan todos los días en el colectivo, en el metro o en el tren. Por ejemplo, una muy básica. Voy en colectivo o voy en subte. Voy en se usa para decir cómo te moves. Voy en colectivo, voy en subte, voy en tren. En España dirían voy en autobús o voy en metro. Pero la estructura es la misma. Voy en más transporte. Otra frase muy común es me bajo acá. Bajarse es salir del colectivo, del subte o del tren. Por ejemplo, me bajo en la próxima. O me bajo en Callao. También escuchamos mucho la palabra parada. La parada es el lugar donde esperas el colectivo o el autobús. En el subte o en el metro hablamos de estación. Parada para colectivo o bus. Estación para subte, metro o tren. Otra pregunta muy típica es ¿dónde me bajo? O ¿dónde tengo que bajarme? Se usa cuando no conoces bien el recorrido. Y también, ¿falta mucho? Esa es una pregunta muy humana. Sí, todos la hacemos cuando el viaje es largo. ¿Falta mucho? Significa ¿queda mucho tiempo? ¿Queda mucho camino? Y una respuesta típica es no, falta poco. O sí, todavía falta. Todas estas frases son simples pero muy importantes para moverte tranquilo. Y ahora que ya las conocemos, vamos a escucharlas en contexto. Vamos al primer diálogo. Disculpa, ¿este colectivo va al centro? Sí, va al centro.
Buenísimo. ¿Sabes más o menos cuánto tarda? Y depende del tráfico. Ahora, unos 20 minutos. Ah, ok. Es que no conozco bien el recorrido. No, está bien. Si vas al centro, te conviene este. Perfecto. ¿Dónde me bajo? Te bajas en la parada de la plaza. ¿En la Plaza Grande? Sí, esa misma. Después caminas 2 cuadras. Genial. Yo voy en colectivo todos los días, pero este no lo uso mucho. Claro, igual no te preocupes. Cuando falte poco te aviso. Gracias. ¿Falta mucho? No, no, ya viene. Buenísimo. Ahora vamos a frenar un momento para mirar más de cerca algunas frases del diálogo. Son frases muy comunes en la vida real, especialmente cuando usas transporte público. La primera frase es: disculpa, ¿este colectivo va al centro? Disculpa, se usa mucho en Argentina para empezar una pregunta. No es solo pedir perdón, es una forma educada de llamar la atención de alguien. En España dirían más perdón o perdona. Después tenemos: ¿este colectivo va al centro? Acá usamos el verbo ir para hablar del recorrido. No preguntamos ¿llega al centro?, sino ¿va al centro? Es más corto y más natural. Después aparece ¿sabes más o menos cuánto tarda? Sabes es muy típico del español rioplatense, En España dirían más ¿sabes? pero la idea es la misma, pedir información de forma informal. Más o menos se usa cuando no esperamos un número exacto. Y tarda habla del tiempo del viaje. La respuesta es depende del tráfico. Esta frase es muy real. Casi nunca sabemos el tiempo exacto. Por eso, depende es una palabra clave en el transporte público. Después escuchamos, no conozco bien el recorrido. El recorrido es el camino que hace el colectivo. Esta frase se usa mucho cuando estás en un lugar nuevo. Otra frase importante es ¿dónde me bajo? En español no decimos ¿dónde salgo? Decimos bajar. Bajarse es salir del colectivo, del subte o del tren. Por eso decimos me bajo en la parada de la plaza. Fíjate que no dicen tengo que bajarme. Dicen te bajás, en presente. Eso es muy común en conversaciones cotidianas. Es directo, claro y natural. Después aparece yo voy en colectivo todos los días. Voy en se usa para hablar del medio de transporte. Voy en colectivo, voy en subte, voy en tren. En España sería voy en autobús o voy en metro. Otra frase muy humana es ¿falta mucho? No pregunta un número, pregunta una sensación. Y la respuesta ya viene. No significa que esté acá, sino que llega pronto. Todo este diálogo es muy natural porque no es perfecto. No hay frases largas ni complicadas. Son frases cortas, reales, como las que escuchás en la calle. Y si entendés estas frases, ya podés moverte mucho mejor. Ahora sí, seguimos con el próximo diálogo. Diálogo 2. En el subte, metro. Perdón, ¿esta es la línea B? Sí, es la B. Buenísimo. ¿Va hasta Callao? Sí, baja en Callao. Perfecto. Es que voy en subte, pero no lo uso mucho. No pasa nada. La próxima estación es Callao. ¿Falta mucho? No, falta poco. Una estación más. Ah, genial. Entonces me bajo ahí. Sí, te bajás ahí y salís a la derecha. Gracias. De nada.
Ahora frenamos un momento para entender por qué estas frases suenan tan naturales en el subte. Este diálogo es muy real, porque son preguntas cortas, directas y con palabras que la gente usa todo el tiempo. Primero, perdón, ¿esta es la línea B? Perdón es una forma muy común de iniciar una pregunta en la calle o en el transporte. No siempre es perdón de culpa. Muchas veces significa disculpa que te moleste. En Argentina se escucha muchísimo perdón y también disculpa. En España es muy típico perdona o perdón. Después, ¿esta es la línea B? Es una forma simple de confirmar, ¿estoy en el lugar correcto? En el subte es normal preguntar eso porque a veces hay varias líneas y te confundís. Después, buenísimo. Buenísimo es muy rioplatense. Suena natural en Argentina. En España podrías escuchar más genial, perfecto, vale, muy bien. Pero la idea es la misma. Ok, entendido. Después viene una frase interesante. ¿Va hasta Callao? Acá usamos otra vez el verbo ir. Va hasta. Va hasta Callao significa llega hasta Callao o llega a Callao. Se usa mucho porque es más rápido que decir este subte llega hasta... La respuesta fue sí, baja en Callao. Esto es bien importante. En teoría, quien baja es la persona. Yo me bajo en Callao. Pero en la vida real, mucha gente dice baja en Callao para decir para en Callao o tiene estación en Callao. Es una forma práctica, muy común en conversaciones rápidas. En España también se puede escuchar, pero es muy común decir para en Callao o hace parada en Callao. En Argentina, con el subte, lo más normal es baja en o la próxima es. Después, es que voy en subte, pero no lo uso mucho. Es que es una frase clave para dar una explicación. Es como decir, te pregunto esto porque... Y voy en subte es la estructura que ya vimos. Voy en más transporte. En España dirían voy en metro. Y no lo uso mucho significa que no es tu costumbre. Lo usás, pero no seguido. Después aparece no pasa nada. Esto es muy útil. Significa está bien, no hay problema. Se usa para tranquilizar a la otra persona. Y suena natural tanto en Argentina como en España. Luego, la próxima estación es Callao. Esta frase es típica del subte. La próxima es... Es simple y muy real. No dice la próxima estación se llama, porque eso suena más formal. En la vida diaria, la próxima es Callao. Después, falta mucho. De nuevo, es una pregunta de sensación, no de números. Y la respuesta fue, no, falta poco, una estación más. Falta poco quiere decir queda poco. Una estación más dice después de una estación ya llegás. Luego, entonces me bajo ahí. Perfecto, porque la persona decide dónde salir. Y aparece algo argentino. Te bajás ahí y salís a la derecha. Te bajás con ese as es voceo, Argentina-Uruguay. En España sería te bajas ahí y sales a la derecha. La estructura es la misma, solo cambia la forma del verbo. Y por último, de nada. Respuesta típica a gracias, corta, amable y universal. Este diálogo sirve muchísimo porque te da lo esencial para moverte en el subte. Confirmar la línea, confirmar la estación, preguntar si falta mucho y saber dónde bajarte. Perfecto. Ahora sí, seguimos con el tercer diálogo. Diálogo 3. Todo el viaje, de principio a fin. Perdón, ¿acá se compra el boleto? Sí, ahí en la máquina. ¿Acepta tarjeta o solo efectivo? Acepta tarjeta y también efectivo. Perfecto. Un boleto hasta Constitución, por favor. Sí, es este. Guardalo, te lo van a pedir para entrar.
Buen dato, gracias. Disculpa, ¿este tren va hasta Constitución? Sí, va hasta Constitución. ¿Para en todas las estaciones? Sí, para en todas. Buenísimo. Es que no conozco bien el recorrido. No pasa nada. ¿Sabes a qué hora sale? Sale en 5 minutos. Ah, joya. Pensé que iba a tardar más. Hoy viene bastante puntual. ¿Este es el andén correcto? Sí, este mismo. ¿Y de este lado se sube? Sí, subís por acá. Gracias. Disculpa, ¿hay que validar el boleto? Sí, antes de subir. Ah, ok. Perdón, ¿me avisas cuando llegamos a Constitución? Sí, claro. Gracias, es que siempre me confundo. No te preocupes. ¿Falta mucho? No, falta poco. 2 estaciones más. Buenísimo. Ya estamos llegando. Perfecto. Entonces me bajo acá, ¿no? Sí, te bajás acá. ¿Y para el subte? Seguís los carteles y bajás las escaleras. ¿La línea C? Sí, combinación con la línea C. Genial. Perdón, ¿este subte va para el centro? Sí, va para el centro. ¿Baja en diagonal norte? Sí, esa es la próxima. Buenísimo. Salgo por acá después. Sí, salís a la derecha. Gracias. De nada. Listo, llegué. ¿Viste? El transporte público al final se aprende usándolo. Sí, al principio cuesta, pero después te acostumbras. Tal cual. Ahora vamos a parar un poco y mirar este diálogo con calma, porque acá aparece todo el proceso real de un viaje en transporte público. Desde comprar el boleto hasta llegar al lugar correcto. El diálogo empieza con una pregunta muy básica. Perdón, ¿acá se compra el boleto? Esta frase es muy típica cuando entras a una estación y no conoces bien el lugar. Acá señala el lugar donde estás parado. No decís en este lugar, decís acá, que es más natural. Boleto se usa mucho para trenes y subtes. En colectivos también se entiende perfectamente. Después aparece otra pregunta clave. ¿Acepta tarjeta o solo efectivo? Esta pregunta es muy importante en Argentina, porque no siempre todos los medios aceptan todo. Acepta es el verbo que usamos para hablar de pagos. En la vida real no decimos todo el tiempo, ¿puedo pagar con? Decimos directamente, ¿acepta tarjeta? Luego escuchamos otra frase muy real. Guárdalo, te lo van a pedir para entrar. Muchas veces alguien te avisa cómo funciona el sistema, así, de manera informal. Guárdalo es un imperativo informal, muy común en Argentina. No suena como una orden fuerte, suena más como un consejo. Después aparece otra pregunta básica del viaje. ¿Este tren va hasta Constitución? Otra vez usamos el verbo ir. ¿Va hasta? No preguntamos, ¿llega a? Decimos, va hasta, que suena más cotidiano. Y la respuesta es simple. Sí, va hasta Constitución. Corta, directa, muy real. Luego aparece otra pregunta típica. ¿Para en todas las estaciones? Parar es el verbo que usamos para hablar de estaciones. No decimos se detiene. Eso suene muy formal. Para en todas es exactamente lo que diría una persona común. Después preguntan por el tiempo. ¿Sabes a qué hora sale? Sale se usa para hablar de horarios de trenes, colectivos y micros. La respuesta es muy típica. Sale en 5 minutos. Es clara y directa. Después aparece algo muy argentino. ¡Ah, joya! Joya significa perfecto o buenísimo. Es informal, pero se escucha todo el tiempo en Argentina. Luego escuchamos otra pregunta importante. ¿Este es el andén correcto? Andén es el lugar donde esperas el tren. Y la respuesta es, este mismo. No se repite toda la frase, eso es muy típico del habla real. Después aparece otra pregunta común. ¿De este lado se sube? Usamos el verbo subir para entrar al tren. No decimos entrar al tren, decimos subir. Luego aparece otra duda normal. ¿Hay que validar el boleto? Hay que se usa para hablar de una obligación general.
No decís tengo que, sino hay que. Suena más impersonal y natural. Durante el viaje también es común pedir ayuda. ¿Me avisas cuando llegamos a Constitución? Es una frase muy humana, muy real. No conoces el recorrido y pedís ayuda a otra persona. Me avisás es informal, cercano, típico del voceo. En España sería ¿me avisas? Después vuelve una pregunta que ya conocemos. ¿Falta mucho? No pide un número exacto. Pide una sensación, tiempo, cansancio, espera. Y la respuesta es clara. 2 estaciones más. Muy concreta, muy fácil de entender. Después llegamos a otra parte importante del viaje, la combinación. Seguís los carteles y bajás las escaleras. Acá vemos muchos verbos en presente. Seguís, bajás. Eso es típico del español hablado, sobre todo para dar instrucciones. Combinación con la línea C. No se explica mucho más porque se asume que la otra persona entiende. Después aparece otra pregunta básica. ¿Este subte va para el centro? En Argentina decimos subte, en España dicen metro. Pero la estructura de la frase es igual. Luego escuchamos baja en diagonal norte, Otra vez usamos baja para hablar de estaciones. aunque técnicamente quien baja es la persona, así se habla en la vida real. Después, una instrucción final. Salís a la derecha. Es una indicación muy típica. En voceo decimos salís. En España sería sales. El diálogo termina con algo muy simple y muy real. Llegué. Es una palabra corta, pero dice mucho. Y la reflexión final es clara. Al principio cuesta, pero después te acostumbras. Eso resume muy bien toda la experiencia del transporte público. Este diálogo es largo porque así es la vida real. No son frases sueltas, es todo un proceso. Si entendés este diálogo, ya tenés una base muy sólida para moverte en una ciudad. Perfecto. Con esto cerramos el episodio. Y, bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que estos diálogos te ayuden a moverte con más confianza en transporte público. Si te gustó el episodio, suscríbete al canal y dale like. Y compartilo con otras personas que están aprendiendo español. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.